Paralelismo dados segmentos proporcionales. El problema de inicio dice, en el triángulo ABC, los puntos D y E están sobre AB y AC respectivamente, de tal forma que satisfacen que AD entre DB es igual a AE entre S. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que DE segmento es paralelo a segmento BC o al lado BC. Entonces, como se nos ha pedido utilizar semejanza de triángulos, lo que vamos a hacer en primer lugar es dibujar, ubicar nuestros triángulos. Vamos a comenzar con el triángulo que no nos va a quedar igual a las medidas, pero la idea es lo que importa. El triángulo ADE. Y el triángulo original, que es el triángulo ABC. Son los triángulos que vamos a utilizar para desarrollar lo que se nos ha pedido. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar la información que está en el enunciado, lo que consideramos como hipótesis. Se nos está diciendo que hay proporcionalidad AD entre DB igual a AE entre S. Entonces, si observamos, AD es un lado de uno de nuestros triángulos, pero DB no es lado de ninguno de los triángulos, sino que es nada más un trozo o un segmento del lado AB. Entonces, esto de manera directa no nos va a servir para semejanza de triángulos porque no conocemos triángulos que estén formados solamente con trozos, sino con lados que tienen vértices en común. O que tienen puntos como vértices, que son puntos que pertenecen a dos lados. Entonces, de manera directa, la información del enunciado no nos es útil, pero sí podemos nosotros transformarlo para que nos sea de utilidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues si bien es cierto, el segmento DB es nada más un trozo, nosotros podemos escribir el segmento DB como la diferencia del segmento AB completo menos el segmento AD. Si al segmento AB, a todo el lado del triángulo AB, le quitamos el segmento AD, entonces nos queda el segmento DB. Eso significa que podemos reescribir nuestra proporción de la siguiente manera. AD la dejamos así como está porque es el lado de uno de los dos triángulos, entre, y aquí vamos a cambiar DB, que es un trozo, nada más esto, y lo vamos a escribir, como ya dijimos, como la diferencia del lado AB entre, o mejor dicho, menos el segmento AD. Observemos que ese es DB. Si le quitamos AD al lado AB, entonces nos queda DB. Lo único que hicimos fue cambiar su forma de estar escrito. Y de manera similar vamos a hacer con el segmento S, que es un trozo nada más, no es un lado de triángulo. Entonces lo vamos a cambiar en la fracción AE, la dejamos igual, ya que ese sí es el lado del triángulo, y cambiamos a S por AC menos AE. Y ahora observemos que en esta proporción todos los elementos o todos los segmentos que podemos ver corresponden a lados de los triángulos. Tenemos a AD, que es un lado de triángulo. Tenemos a AB, que es lado de triángulo también. Tenemos a AE, que también es lado de triángulo. Y de igual forma a AC. Entonces, esta fracción, así como está, nos va a ser de utilidad para la semejanza de triángulos. Ahora vamos a aplicar un artilugio algebraico, ya que tenemos o aritmético incluso,
Ya que tenemos una igualdad entre dos fracciones, podemos invertir ambas fracciones quedándonos una proporción equivalente. Es decir, la proporción AB menos AD, el denominador lo pasamos para el numerador y el numerador lo pasamos para el denominador. Y de igual forma en la otra fracción para que exista equivalencia o igualdad. El denominador para el numerador y viceversa. Y ahora que tenemos una resta sobre un mismo número, podemos repartir el denominador y nos queda AB sobre AD, denominador común, menos AD sobre AD. Y de igual forma en la segunda fracción, AC sobre AE menos AE sobre AE. Y al hacer esto observamos algo muy curioso, y es el hecho de que hay dos fracciones cuyo resultado es 1, es decir, que se pueden simplificar. Y eso nos deja con la ecuación AB sobre AD menos 1 igual AC sobre AE menos 1 también. Y aquí podemos utilizar otra estrategia algebraica y es el hecho de que cuando en una ecuación hay términos iguales en ambos miembros, se puede cancelar. Se puede cancelar este miembro igual, o este término igual en ambos miembros. Y eso nos deja con una ecuación equivalente que es AB sobre AD igual a AC sobre AE, porque eliminamos el menos 1 de ambos miembros. Ahora invertimos nuevamente, así como en uno de los pasos anteriores, invertimos numeradores por denominadores y viceversa, vamos a repetir ese proceso. Y nos quedaría AD sobre AB igual a AE sobre AC. Muy bien. ¿Y esto de qué me sirve? Podemos preguntarnos. Todo el procedimiento algebraico que acabamos de hacer, ¿de qué me va a servir? Pues recordemos que estamos buscando semejanza de triángulos. Y si observamos ahora los elementos que forman a nuestra proporción, ya son lados de triángulos. Tenemos el lado AD, que es del pequeño, el lado AB, que es su correspondiente en el grande, son estos dos. Y tenemos también AE, que es lado en el pequeño, y su correspondiente AC, que es lado en el triángulo grande. Entonces vemos que transformamos una proporción que utilizaba trozos de B y S en una que utiliza los lados de los dos triángulos. Y con esto, ¿qué logramos? Pues estamos buscando, como ya dijimos, semejanza. Y si buscamos semejanza, lo más conveniente es buscar alguno de los criterios. Tenemos criterios lado, lado, lado. Cuando los tres lados son proporcionales, no podemos aplicarlo en este caso porque no tenemos información de proporcionalidad con estos dos lados. Así que no podemos utilizar criterio LLL. Tampoco podemos usar información o al menos el criterio de ángulo a ángulo, porque solamente conocemos igualdad en un ángulo, que sería el ángulo A porque es ángulo compartido. Entonces, nos vamos al siguiente criterio, este sí nos va a ser de utilidad, porque en el siguiente criterio tenemos que la semejanza de triángulos existe si tenemos una pareja de lados proporcionales. Y si observamos lo que hemos dicho, ya hay una pareja de lados proporcionales. AD y AB, que son correspondientes, son proporcionales con AE y AC, que también son correspondientes. Pero el criterio no solamente exige tener parejas o un par de parejas de lados proporcionales, sino que además exige la igualdad del ángulo que está en medio de esos lados. Pero si observamos nuestros dos triángulos, precisamente tenemos igualdad del ángulo que está en medio, porque se trata del ángulo A. El ángulo A es compartido. Entonces, si tomamos la proporcionalidad entre estos dos lados y a eso le sumamos la igualdad del ángulo de AE,
que es en el primer triángulo, en el más pequeño, con la igualdad del ángulo BAC, que es en el triángulo más grande. Entonces tenemos los requisitos necesarios para aplicar el tercer criterio de semejanza de triángulos. Ya que se nos cumple que tenemos un par o al menos dos lados proporcionales de los triángulos y el ángulo en medio de esos lados proporcionales congruente. Entonces acá, gracias a estos dos resultados, podemos concluir que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Sin embargo, todavía estamos en el camino a llegar a lo que queremos. ¿Por qué? Porque se nos ha pedido justificar por qué DE es paralelo a ABC. Y en este momento solamente hemos justificado por qué los triángulos ADE y ABC son semejantes. Ahora, vamos a utilizar el hecho de la semejanza de la siguiente manera. Si estos dos triángulos son semejantes, significa que tienen iguales sus ángulos, por el criterio ángulo-ángulo, y también sus lados son proporcionales. Vamos a utilizar la idea de la igualdad en los ángulos. Sabemos que dos figuras o dos triángulos semejantes tienen de característica que sus ángulos son iguales. Ya sabemos que el ángulo DAE y el ángulo BAC son iguales por ser ángulo común. Pero también, gracias a la semejanza, podemos afirmar que el ángulo ADE, este de acá, es igual al ángulo ABC, este de acá. Y eso, como ya dijimos, lo podemos afirmar gracias a la semejanza de los triángulos. Entonces, además, el ángulo ADE es congruente o tiene la misma medida que el ángulo ABC. Eso viéndolos en los triángulos separados. Pero si regresamos a nuestra figura inicial y consideramos ABC y ADE como dos rectas y a AB como una secante, es decir, una recta que corta a esos dos ángulos, o mejor dicho, a esas dos rectas DE y BC, entonces hay algo más interesante. Y es que si nos vamos a ubicar los ángulos que ya mencionamos, ADE, ese se encuentra por acá. Y el ángulo ABC, que se encuentra por acá, resulta que por su posición, no de suponer, sino por la posición que tienen los dos ángulos, los podemos caracterizar como ángulos correspondientes. Entonces, tenemos que ADE tiene la misma medida que ABC. Y adicional a eso, tenemos que ADE y el ángulo ABC son correspondientes entre rectas cortadas por una secante. Y cuando hablamos de la caracterización de los ángulos entre rectas cortadas por una secante, decíamos que cuando las rectas eran paralelas, los ángulos correspondientes eran iguales. Pero también mencionábamos que este teorema se cumplía a la inversa. Y es que si teníamos entre rectas cortadas por una secante ángulos correspondientes iguales, eso significaba sin lugar a duda que las rectas que formaban esos ángulos debían de ser paralelas.
Y en esta oportunidad, las rectas que forman a los ángulos ADE y ABC, que son correspondientes y además iguales, son las rectas DE y BC. Claro que no estamos considerando las secantes, sino las rectas. También la secante es una recta, pero cuando decimos recta nos referimos a las otras dos. Entonces, como las rectas DE y BC forman ángulos correspondientes iguales, nuestra única conclusión válida, no la única, pero la que necesitamos, es que DE debe de ser paralelo a BC. Y esta es la demostración que se nos estaba solicitando. Gracias a la proporcionalidad entre los trozos, pudimos sacar semejanza de triángulos y gracias a la semejanza de triángulos pudimos comprobar el paralelismo de los segmentos DE y BC. Entonces de acá tenemos el teorema sobre segmentos proporcionales en un triángulo, solamente que este abarca dos afirmaciones. Una la tratamos en una clase anterior y esta es la segunda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema sobre segmentos proporcionales en un triángulo? Si tenemos un triángulo cualquiera y ubicamos puntos en dos lados de este triángulo, entonces, si esos puntos me generan proporcionalidad de dos tipos, una de las dos, no es necesario decir, me genera las dos proporcionalidades para que se cumpla el teorema, no. Si me genera una de dos proporcionalidades, entonces el lado que no tiene punto, en este caso BC, observemos que los puntos D y E están sobre AB y AC, el lado que no tiene ninguno de esos puntos será paralelo al segmento que une a dichos dos puntos. Pero para que esto se cumpla, es necesario que exista, como ya dijimos, proporcionalidad, una de dos tipos. ¿Y cuáles son esos dos tipos? La primera, que ya la habíamos analizado, es que AD sea, por la razón AD con respecto a AB, sea igual a AE con respecto a AC. En este caso se estarían considerando como los lados de los dos triángulos que podemos ver en la figura. Este ya lo había tratado y demostrado. Y en esta oportunidad, lo que fue necesario para demostrar el paralelismo fue que existiera proporcionalidad entre trozos. ¿A qué nos referimos con entre trozos? Observamos que los puntos D y E parten a los lados del triángulo en dos. Y entonces tenemos proporcionalidad AD con respecto a DB, es decir, los dos trozos en que queda partido el lado AB, igual a AE entre S. Los dos trozos en que queda partido el lado AC. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, al tener puntos que me cumplan alguna de esas dos proporciones, podemos estar seguros que los segmentos DE y BC, es decir, el tercer lado y el segmento que pasa por los dos puntos en cuestión, tienen que ser paralelos. Vamos a utilizar el teorema anterior en los siguientes problemas. En primer lugar, en el número 1 tenemos un triángulo y se nos dan ahora 3 puntos, uno sobre cada lado, y una serie de proporciones. Se nos pregunta en el literal A que cuál de los segmentos que se forman por los puntos D e F, son 3 segmentos, los que se forman por los puntos D e F. Tenemos el segmento DF, el segmento FE y el segmento DE. ¿Cuál de los tres es paralelo a AC? No basta con solo ver a los 3 segmentos para afirmar cuál, porque se nos pide justificar. ¿Qué significa eso? Que la justificación de por qué el segmento que escojamos es paralelo a AC tiene que ser en alguna de estas dos proporciones. Entonces vamos a decir, el segmento XY, por ejemplo, es paralelo a AC
porque cumple la proporción tal. Y esa proporción tiene que ser o bien esta la que aplique. De manera similar, en el literal B, lo mismo, solo que vamos a analizar cuál de los segmentos es paralelo al lado AB. Y no solamente vamos a hacerlo viendo la figura y diciendo, este segmento me parece paralelo, sino que vamos a ver cuál nos parece paralelo y podemos escogerlo, pero ese tiene que cumplirnos una de estas proporcionalidades, una de estas dos. Entonces vamos a decir, el segmento YZ es paralelo a AB porque cumple la proporcionalidad y vamos a escribir cuál de las dos. Uno de los teoremas funciona para cada literal, es importante mencionar eso. Y luego, cuando ya tengamos cuáles de los dos corresponden a cada literal, la tercera pregunta es que si DF es paralelo a BC. Eso lo podemos sacar si analizamos estas dos igualdades y tratamos de formar una sola. Ahí con algunas herramientas matemáticas podría ser de mucha utilidad para poder determinar si hay proporcionalidad entre DF y BC. O mejor dicho, si hay paralelismo. Claro que si me cumple una proporcionalidad, entonces habría paralelismo. Y luego en el número 2 dice en el triángulo FGH se cumple lo siguiente. FM entre FH es igual a FN entre FG. Y se nos pregunta que si el triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Ahora, si bien es cierto, aquí no podríamos ver de manera directa la proporcionalidad porque incluso vemos que no hay segmentos paralelos, pero lo que tenemos que hacer es tomar esta proporción y mediante algunos intercambios de lugares, algunas herramientas o técnicas algebraicas o aritméticas de proporciones, propias de las proporciones, podríamos darle una forma deseada. Así como está la proporción, no nos indica paralelismo, en consecuencia tampoco semejanza. Pero si hacemos algunos cambios de lugar en la proporción dada, podríamos encontrar una proporción que buscamos y que sí nos indique semejanza. Recordemos que podemos utilizar cualquiera de los tres criterios, pero en este caso, como se nos está dando una proporcionalidad entre dos potenciales lados y un ángulo común, lo más lógico es que intentemos utilizar el tercer criterio de semejanza.